Criterio diagnóstico del TDAH. Para un diagnóstico preciso del TDAH es necesario cumplir con los criterios establecidos en el DSM-5. También el DSM-5 dice que debe tener por lo menos 5 años, no prestar atención a los detalles o cometer errores por descuido. Algunos ejemplos de esos criterios serían inatención, no prestar atención a los detalles, tiene dificultades para mantener la atención en tareas escolares o durante el juego, no parece escuchar cuando se le habla de forma directa y no sigue las instrucciones ni finaliza las tareas. Siguiendo con los ejemplos está hiperactividad e impulsividad. Algunos de estos puntos abarca el movimiento continuo de las manos o los pies o se retuerce, abandona a menudo su asiento en clases o otros lugares, habla en exceso, interrumpe a los demás y entorpece sus actividades, etc. Vamos a hablar sobre el TDAH. Entre ellas conoceremos sobre las características diagnósticas y características de apoyo en el trastorno. Como ustedes pueden observar, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno neurológico que se caracteriza por la dificultad por presentar atención, hiperactividad y la impulsividad. En ello puede afectar a niños, adultos y adolescentes. De igual manera, pueden tener un impacto significativo en la vida diaria, incluyendo el desempeño escolar, laboral, interpersonales y salud mental. Ahora bien, pasamos a sobre la inatención. Los niños suelen tener dificultad para mantener la atención en las tareas, en los juegos. De igual manera, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Igual, no sigue las instrucciones ni termina las tareas escolares en actividades que inicia. Tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Pierde los útiles necesarios para completar las tareas o actividades, tales como los juguetes, lápices, libros o una herramienta de trabajo. De igual manera, se distrae fácilmente. Por cualquier cosa se distrae. Finalmente, es cordial decir este punto, que son olvidadizos durante las actividades diarias. O sea, que se le olvida las tareas o los que están haciendo actualmente en ese concepto de rato, ¿no? Bien, pasamos a la hiperactividad. Esta es muy compleja, ya que a menudo los niños se mueven por acceso de las manos o pies, o se remueven en un asiento. O sea, se remueven es que se pasan de un asiento a otro, frecuentemente abandona su asiento en las clases o en otras situaciones en las cuales se espera que permanece sentado. Por lo general ocurre o salta excesivamente en situaciones es que es inapropiado hacerlo. En adolescentes o adultos pueden limitarse a sentirse objetos de inquietud. ¿Cuál tiene dificultades para guardar turno? O sea, están inquietos para ya que pase, en pocas palabras. De igual manera, se pasa a otro punto muy importante y relevante, que es la impulsividad. Esta trata el niño, adolescente o adulto mayor, pero mayormente los niños contestan brutalmente antes de haber terminado una pregunta. O sea, ya sea de manera grosera, de otro tipo de vocabulario que no es el adecuado. De igual manera tiene dificultad para esperar en la fila o para tomarse un turno. Interrumpe o se entromete en los que no le convenga, o sea que se mete en conversaciones o lo que hacen otras personas. De ahí encontramos las características asociadas que apoyan el diagnóstico. De esas podemos establecer que son características sociales que pueden incluir la baja tolerancia a la frustración, a la irritabilidad y a la habilidad del estado de ánimo. Incluso a una sensación de un trastorno específico del aprendizaje. Muchas veces está deteriorado por el rendimiento académico laboral.
Con respecto a la prevalencia del trastorno, de acuerdo a lo que indica el DSM-5, se aplicaron unas encuestas a una determinada población y los resultados arrojaron que el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente el 5% en niños y el 2.5% en adultos. De acuerdo a un estudio realizado por Palacios Cruz en el año del 2011, indicó que la prevalencia del TDAH a nivel mundial en aquel entonces era realmente alta. Los estudios epidemiológicos mostraron que de 3 a 5% de los niños en edad escolar pueden llegar a recibir este diagnóstico. En México se estima que hay aproximadamente 33 millones de niños y adolescentes, de los cuales 1.5 millones podrían ser diagnosticados con TDAH. En un contexto clínico, al menos 30% de los pacientes que acuden a valoración por primera vez en servicios de psiquiatría infantil o salud mental pueden llegar a presentar problemas de inatención, hiperactividad o impulsividad que son característicos y esenciales del mismo trastorno. Algunos estudios epidemiológicos han mostrado que solo el 25% de los padres de sujetos con síntomas de trastorno de conducta o del afecto consideraron que sus hijos necesitaban atención médica y de ellos tan solo el 13% decidió acudir a servicios de salud mental, un dato estadístico que es realmente preocupante. Con respecto al desarrollo y curso del trastorno, muchos padres observan la actividad motora excesiva por primera vez cuando el niño está en la etapa de su primera infancia, pero los síntomas son difíciles de distinguir de los comportamientos normales, muy variables antes de los 4 años. El TDAH se identifica más frecuentemente durante la escuela primaria, cuando la inatención llega a ser más destacada y deteriora el rendimiento. El trastorno es relativamente estable durante la adolescencia temprana, pero algunos individuos tienen un curso que empeora con la aparición de comportamientos antisociales. En la mayoría de los individuos con TDAH, los síntomas de hiperactividad motora llegan a ser menos obvios durante la adolescencia y la vida adulta, aunque pueden persistir las dificultades debidas a las inquietudes, inatenciones o pocas planificaciones e impulsividades. Una proporción sustancial de niños con TDAH tiene deterioros que persisten durante toda la edad adulta. En la etapa preescolar, la principal manifestación es la hiperactividad. La inatención llega a ser más marcada durante la escuela primaria. Durante la adolescencia, los signos de hiperactividad, por ejemplo, correr y trepar, son menos frecuentes y pueden limitarse al jugueteo o una sensación interior de nerviosismo, inquietud o impaciencia. En la edad adulta, junto con la inatención y la inquietud, puede ser problemática la impulsividad aun cuando la hiperactividad haya disminuido. Existen diversos factores de riesgo y pronóstico. El primero es el temperamental, el cual tiene que ver con el carácter del niño. Por ejemplo, los niños con carácter impulsivo pueden tener mayor riesgo de desarrollar TDAH, y esto a su vez puede ser un motivo de complicación al momento del tratamiento y manejo del niño. El segundo factor es el ambiental. En este podemos encontrar que el bajo peso al nacer, que normalmente es de menos 1500 gramos, el consumo de sustancias nocivas durante el embarazo, ya sea alcohol, drogas, entre otras, traumas emocionales y o físicos en la infancia que incluyen un desajuste en la estructura familiar, pueden contribuir a que el niño desarrolle TDAH. Y por último tenemos el factor genético y fisiológico. En el desequilibrio en los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, las cuales están implicadas en la regulación del comportamiento y la atención, predisponen el TDAH, y la heredabilidad del TDAH es considerable. Ahora bien, entre los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, podemos encontrar que las diferencias en las expectativas sociales, en la expresión emocional y las percepciones sobre la conducta, ya sea inapropiada o apropiada, pueden afectar el diagnóstico. Es decir, yo puedo tener una perspectiva sobre lo que es apropiado, y al momento de que un niño venga a mi consulta y yo note que la conducta no es adecuada a mi percepción, yo puedo estar creando un sesgo y un mal diagnóstico. Por ejemplo, en ciertas culturas la hiperactividad puede ser interpretada como símbolo de energía o de actitud positiva, y en otras puede ser inapropiada u ofensiva.
Estos factores deben ser considerados al momento de hacer la evaluación para así evitar sesgos y garantizar un buen tratamiento. Datos obtenidos en el DSM-5 muestran que el TDA se encuentra relacionado al género, de tal modo que por cada 2 niños que presentan el trastorno, solamente una niña lo presenta. Además, las niñas suelen manifestar síntomas de inatención. Por otro lado, los niños mayormente manifiestan síntomas propios de la hiperactividad. Es muy común que los síntomas de inatención generen déficit académico durante la infancia. Este déficit resulta notable y por lo tanto puede generar burlas y rechazo social de los compañeros de clase hacia el niño que presenta los síntomas de este trastorno. Del mismo modo, durante la adultez es muy posible que los adultos que mantengan síntomas de TDA presenten absentismo en el lugar de trabajo, lo que a su vez puede generar desempleo y la inatención incluso en el área de trabajo puede generar lesiones accidentales o conflictos interpersonales. Diagnóstico diferencial en el TDAH. Los profesionales involucrados en el TDAH puede ser realizado por una variedad de profesionales, incluyendo psiquiatras, pediatra, neurólogo, trabajador social y psicólogo clínico, ya que esto resalta la importancia de un enfoque multidisciplinario. Evaluación integral. Se requiere una evaluación integral que incluya un historial detallado del paciente, una valoración del desarrollo del niño y su desempeño en distintos ámbitos como el académico, social y emocional. Instrumentos de evaluación. Existen instrumentos diseñados y validados para evaluar los síntomas y trastornos asociados, como la ansiedad y la depresión. Estos instrumentos, como escalas y cuestionarios, son herramientas útiles para apoyar dicho diagnóstico. Dificultades de diagnóstico. Se debe reconocer que al determinar si un niño tiene TDAH puede ser difícil, ya que algunos síntomas pueden ser comunes en la infancia. Es esencial diferenciar entre los comportamientos típicos y los síntomas clínicos del TDAH para un diagnóstico preciso. La comorbilidad en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, se refiere a la presencia simultánea de uno o más trastornos psiquiátricos o médicos junto con el TDAH. La presencia de comorbilidades puede complicar el diagnóstico y el tratamiento del TDAH, requiriendo una evaluación integral y un enfoque terapéutico personalizado para abordar todas las necesidades del paciente. Trastornos comórbidos en niños y adolescentes. El trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta son comunes en niños con TDAH, así como también el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y el trastorno específico del aprendizaje. La comorbilidad puede afectar la gravedad de los síntomas del TDAH y el pronóstico a largo plazo, pero debemos tener en cuenta que la identificación temprana y el tratamiento adecuado de los trastornos comórbidos pueden mejorar la calidad de vida de los niños con este trastorno. Trastornos de ansiedad y depresión. Aunque menos comunes que otros trastornos, los trastornos de ansiedad y depresión también pueden coexistir con el TDAH. Esto puede aumentar el riesgo de problemas emocionales y de comportamiento. El trastorno explosivo intermitente es más frecuente en adultos con TDAH que en la población general. Cabe destacar que la evaluación psicológica exhaustiva es fundamental para detectar y tratar adecuadamente estos trastornos comórbidos. Trastornos en adultos con TDAH. La presencia de trastornos comórbidos en adultos con TDAH puede complicar la vida laboral, social y emocional. Los trastornos por consumo de sustancias son relativamente más frecuentes en adultos con TDAH, así como el trastorno de la personalidad antisocial y otros trastornos de la personalidad que también pueden presentarse. También se incluyen el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de tics y el trastorno del espectro autista. Hay que agregar que un enfoque terapéutico integral que aborde tanto el TDAH como los trastornos comórbidos es crucial para mejorar los resultados del tratamiento.